From the Conference Center Theater. Desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música de esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo y fue seleccionada de conferencias generales anteriores. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que participan en la conferencia este domingo de Pascua de Resurrección. La música de esta sesión, que ha sido grabada previamente, estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, junto con varios organistas. El coro iniciará esta reunión cantando «Cristo ha resucitado». La primera oración la ofrecerá el elder Randy D. Funk de los 70.
Bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa tarde de Pascua, estamos agradecidos por estar reunidos. Te agradecemos por tu amor, por el don de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Te agradecemos por su sacrificio expiatorio y por su resurrección, la cual recordamos este día. Estamos agradecidos por nuestro querido profeta, el presidente Russell Nelson, sus consejeros, el Quórum de los 12, que nos han enseñado este fin de semana cómo incrementar nuestra fe en ti y en tu Hijo. Estamos agradecidos por sus mensajes de gozo. Y ahora, al comenzar esta última sesión de la Conferencia Mundial, suplicamos que tu Espíritu nos acompañe, que acompañe a todos los que van a dirigirnos a la palabra y cada uno de nosotros, para que podamos salir de esta sesión con el deseo incrementado de cumplir tus mandamientos y acercarnos más a ti y a tu Hijo. Lo oramos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro nos deleitará con Mandó a su Hijo. Después del coro, tendremos el placer de escuchar al presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Le seguirá el elder Ranald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego, el elder Timothy J. Dykes, de los 70, nos dirigirá la palabra. He sent his son.
In this troubled time, En estos momentos difíciles he sentido la necesidad de hablar de la inspirada Constitución de los Estados Unidos. this Constitution Esta Constitución es de especial importancia para nuestros miembros en los Estados Unidos, pero también forma parte de un legado común de las constituciones de todo el mundo. a Constitution Una constitución es el fundamento del gobierno. provides structure En ella se establecen la estructura y los límites para el ejercicio de los poderes del gobierno. United States La Constitución de los Estados Unidos es la más antigua de las constituciones escritas que todavía sigue en vigencia hoy en día. adopted by Aunque originalmente la adoptó solo un pequeño número de colonias, pronto se convirtió en un modelo mundial. today, every nation En la actualidad, todas las naciones, excepto 3, han adoptado constituciones escritas. in these remarks I do not En estas observaciones no hablo en nombre de ningún partido político u otro grupo. for the United Hablo en nombre de la Constitución de los Estados Unidos, que he estudiado durante más de 60 años. I speak from Hablo basándome en mi experiencia como asistente del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. I speak from Hablo basándome en mis 15 años como profesor de Derecho y mis 3 años y medio como juez de la Corte Suprema de Utah. most importantly I speak Sobre todo, hablo basándome en mis 37 años como apóstol de Jesucristo, responsable de estudiar el significado de la divinamente inspirada Constitución de los Estados Unidos a la obra de su Iglesia restaurada. the United States La Constitución de los Estados Unidos es singular porque Dios reveló que la estableció para los derechos y la protección de toda carne. that is why this Es por eso que esta Constitución es de especial interés para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo. whether or how Si sus principios han de aplicarse en otras naciones del mundo o cómo ha de hacerse, es algo que ellos deben decidir. God's purpose in establishing ¿Cuál fue el propósito de Dios al establecer la Constitución de los Estados Unidos? the doctrine Lo vemos en la doctrina del albedrío moral. in the first Durante la primera década de la Iglesia restaurada, sus miembros en la frontera occidental sufrían persecución privada y pública. partly this En parte, se debió a su oposición a la esclavitud que en ese entonces existía en los Estados Unidos. in these unfortunate En esas circunstancias, Dios reveló por medio del profeta José Smith verdades eternas en cuanto a su doctrina. God has given Dios ha dado a sus hijos albedrío moral, power to el poder de decidir y actuar. the most La condición más deseable para el ejercicio de ese albedrío es la máxima libertad para que hombres y mujeres actúen de acuerdo con sus elecciones personales. Entonces, en la revelación se explica, todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio. Por tanto, reveló el Señor, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Obviamente, eso significa que la esclavitud está mal. Y, según el mismo principio, está mal que los ciudadanos no tengan voz en la elección de sus gobernantes o en la elaboración de sus leyes. Nuestra creencia de que la Constitución de los Estados Unidos fue divinamente inspirada no significa que la revelación divina dictara cada palabra y frase, como por ejemplo las disposiciones que establecen el número de representantes de cada estado o la edad mínima de cada uno. La Constitución no era un documento plenamente desarrollado, indicó el presidente J. Reuben Clark. Al contrario, explicó, creemos que debe crecer y desarrollarse para satisfacer las necesidades cambiantes de un mundo que avanza. Por ejemplo, enmiendas inspiradas abolieron la esclavitud y dieron a las mujeres el derecho al voto. Sin embargo, no vemos inspiración en cada decisión de la Corte Suprema que interpreta la Constitución.
I believe the United States Creo que la Constitución de los Estados Unidos contiene al menos 5 principios divinamente inspirados. first is the principle El primero es el principio de que la fuente del poder gubernamental es el pueblo. in a time when En una época en la que se asumía universalmente que el poder soberano provenía del derecho divino de los reyes o del poder militar, fue algo revolucionario atribuir el poder soberano al pueblo. philosophers have Los filósofos lo habían defendido, pero la Constitución de Estados Unidos fue la primera en aplicarlo. sovereign power El poder soberano del pueblo no significa que los populachos u otros grupos de personas puedan intervenir para intimidar o forzar la acción del gobierno. the Constitution is La Constitución estableció una república democrática constitucional en la que el pueblo ejerce su poder por medio de sus representantes elegidos. a second inspired Un segundo principio inspirado es la división del poder delegado entre la nación y sus estados subsidiarios. in our federal system. En nuestro sistema federal, este principio sin precedentes a veces se ha visto alterado por enmiendas inspiradas, como las que abolían la esclavitud y ampliaban el derecho de voto a las mujeres mencionados anteriormente. De manera significativa, la Constitución de los Estados Unidos limita el gobierno nacional al ejercicio de los poderes concedidos expresa o implícitamente y reserva todos los demás poderes gubernamentales a los estados respectivamente o al pueblo. Another inspired principle Otro principio inspirado es la separación de poderes. well over a century Algo más de un siglo antes de la Convención Constitucional de 1787, el Parlamento inglés promovió la división de la autoridad legislativa y ejecutiva al retirar ciertos poderes al rey. the inspiration La inspiración de la Convención Americana fue delegar poderes ejecutivos, legislativos y judiciales independientes para que estas 3 ramas pudieran ejercer controles entre sí. a fourth inspired Un cuarto principio inspirado se encuentra en el conjunto de garantías vitales de los derechos individuales y los límites específicos a la autoridad del gobierno en la Carta de Derechos, adoptada solo 3 años después de que la Constitución entrara en vigor. rights was not new. Una Carta de Derechos no era una novedad. En este caso, la inspiración se encontraba en la aplicación práctica de los principios implantados en Inglaterra, empezando por la Carta Magna. Los redactores de la Constitución estaban familiarizados con ellos porque algunas de las cartas coloniales incluían tales garantías. Bill of Rights Sin una Carta de Derechos, Estados Unidos no podría haber sido la nación anfitriona para la restauración del Evangelio que comenzó apenas 3 décadas después. there was divine Hubo inspiración divina en la disposición original de que no debería haber requisitos religiosos para los cargos públicos. the addition Pero la adición de las garantías de libertad religiosa y anticonfesionalidad en la primera enmienda fue crucial. we also see divine Asimismo, vemos la inspiración divina en las libertades de expresión y de prensa de la primera enmienda y en las protecciones personales en otras enmiendas como la de los procesos penales. fifth and finally En quinto y último lugar, veo la inspiración divina en el propósito vital de toda la Constitución. we are to be governed Hemos de ser gobernados por la ley y no por las personas. and our Y nuestra lealtad se debe a la Constitución y a sus principios y procesos, no a ningún titular de un cargo. in this way all De esta manera, todas las personas son iguales ante la ley. these principles Estos principios obstaculizan las ambiciones autocráticas que han corrompido la democracia en algunos países. they also mean that También significan que ninguno de los 3 poderes del Estado debe predominar sobre los demás o impedir que los otros desempeñen sus funciones constitucionales propias para controlarse mutuamente. despite the divinely A pesar de los principios divinamente inspirados de la Constitución de los Estados Unidos, when exercised cuando los ejercen seres mortales imperfectos,
no siempre se han logrado sus efectos deseados. El gobierno federal ha arrebatado a los estados importantes materias legislativas, tales como algunas leyes que regulan las relaciones familiares. La garantía de la primera enmienda respecto a la libertad de expresión a veces se ha diluido por la supresión del diálogo que no se considera popular. El principio de la separación de poderes siempre se ha visto presionado con la influencia diversa en diferentes ocasiones de una rama del gobierno que ejerce o inhibe los poderes delegados a otra. Hay otras amenazas que menoscaban los principios inspirados de la Constitución de los Estados Unidos. La importancia de la Constitución se ve mermada por los intentos de basar su origen en las tendencias sociales actuales, en lugar de basarlo en la libertad y el autogobierno. La autoridad de la Constitución es infravalorada cuando candidatos o funcionarios ignoran sus principios. La dignidad y la fuerza de la Constitución se ven reducidas por quienes se refieren a ella como una prueba de lealtad o un reclamo político, en lugar de su noble estatus como fuente de autorización y límites para la autoridad gubernamental. Nuestra creencia en la inspiración divina otorga a los santos de los últimos días una responsabilidad única de sostener y defender la Constitución de los Estados Unidos y los principios del constitucionalismo donde quiera que vivamos. Debemos confiar en el Señor y ser positivos respecto al futuro de esta nación. ¿Qué más deben hacer los fieles santos de los últimos días? Debemos orar para que el Señor guíe y bendiga a todas las naciones y a sus líderes. Esto es parte de nuestro artículo de fe. Desde luego, estar sujetos a los presidentes o gobernantes no supone ningún obstáculo para que nos opongamos a las leyes o políticas individuales. Esto requiere que ejerzamos nuestra influencia de forma civilizada y pacífica, dentro del marco de nuestras constituciones y leyes pertinentes. En las cuestiones controvertidas, debemos tratar de moderar y unificar. Existen otros deberes que forman parte de la defensa de la Constitución inspirada. Debemos aprender y abogar por los principios inspirados de la Constitución. Debemos buscar y apoyar a personas sabias y buenas que apoyen esos principios en sus actos públicos. Debemos ser ciudadanos informados y activos a la hora de hacer sentir nuestra influencia en los asuntos cívicos. En los Estados Unidos y otras democracias, la influencia política se ejerce al postularse a cargos públicos, lo cual fomentamos. Al votar, al apoyar económicamente, al afiliarse y servir en partidos políticos, y al estar en continua comunicación con funcionarios, partidos y candidatos. Para funcionar bien, una democracia necesita todo esto, pero un ciudadano diligente no tiene por qué aportarlo todo. Hay muchas cuestiones políticas y no existe partido, plataforma ni candidato que pueda satisfacer todas las preferencias personales. En consecuencia, cada ciudadano debe decidir qué cuestiones son más importantes para él o para ella en cada momento particular. Luego, los miembros deben buscar inspiración sobre cómo ejercer su influencia de acuerdo con sus prioridades individuales. Este proceso no será fácil. Podría suponer cambiar el apoyo que se da al partido o a los varios candidatos, incluso de una elección a otra. Tales acciones independientes a veces requerirá que los votantes apoyen a candidatos, partidos políticos o plataformas cuyas demás posturas no pueden aceptar. Esta es una de las razones por las que instamos a nuestros miembros a abstenerse de juzgar a los demás en cuestiones políticas. Nunca debemos afirmar que un fiel santo de los últimos días no pueda pertenecer a un partido en particular o votar por un candidato determinado. Enseñamos principios correctos y permitimos que nuestros miembros elijan cómo dar prioridad y aplicar esos principios en las cuestiones que se presentan de vez en cuando. También insistimos
y pedimos a nuestros líderes locales que insistan en que las opciones y afiliaciones políticas no sean objeto de enseñanza ni de defensa en ninguna de nuestras reuniones de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por supuesto, ejercerá su derecho a respaldar u oponerse a propuestas legislativas específicas que creemos tendrán un impacto en el libre ejercicio de la religión o en los intereses esenciales de las organizaciones de la Iglesia. Doy testimonio de la Constitución de los Estados Unidos divinamente inspirada y ruego que quienes reconocemos al ser divino que la inspiró, siempre sostengamos y defendamos sus grandes principios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, dear President Oaks, for that. Gracias, querido presidente Oaks, por ese mensaje tan My importante. dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, qué privilegio es poder estar ante ustedes hoy. those who have already Me uno a quienes han hablado en esta conferencia para testificar que Jesús vive. directs his Él dirige su iglesia. Él habla a su profeta, el presidente Russell M. Nelson, y ama a todos los hijos del Padre Celestial. this Easter Sunday we En este domingo de Pascua de Resurrección, conmemoramos la resurrección de Jesucristo, the mighty God, nuestro Salvador y Redentor, el Dios fuerte, el Príncipe de paz, su expiación que culminó con su resurrección luego de 3 días en un sepulcro prestado, es el milagro supremo de la historia de la humanidad, porque he aquí, pronunció Él, yo soy Dios y soy un Dios de milagros. have miracles ceased because ¿Han cesado los milagros porque Cristo ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios? Pregunta el profeta Mormón en el libro de Mormón. he answers, Él responde, no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. following the crucifixion, Después de la crucifixión, un ángel del Señor se apareció a María, quien había ido al sepulcro junto con otras mujeres para ungir el cuerpo de Jesús. El ángel dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? he is risen. No está aquí, porque ha resucitado. El profeta Abinadí del libro de Mormón proclamó acerca de ese milagro. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, no habría habido resurrección. Mas hay una resurrección. Por tanto, no hay victoria para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. Los hechos milagrosos de Jesucristo llevaron a los antiguos discípulos a exclamar, ¿quién es este que aún manda a los vientos y al agua y le obedecen? Al seguir a Jesucristo y escucharlo enseñar el Evangelio, los antiguos apóstoles fueron testigos de muchos milagros. Ellos vieron que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados y los sordos oían. Los muertos eran resucitados y a los pobres era anunciado el Evangelio. Los milagros, las señales y las maravillas abundan entre los seguidores de Cristo hoy en día, tanto en la vida de ustedes como en la mía. Los milagros son actos, manifestaciones y expresiones divinos del poder ilimitado de Dios y una confirmación de que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesucristo, que creó los mares, puede calmarlos. Él, que dio vista a los ciegos, puede elevar nuestra mira hacia los cielos. Él, que limpió al leproso, puede curar nuestras enfermedades. Él, que sanó al paralítico, puede llamarnos a que nos levantemos diciéndonos, ven, sígueme. Muchos de ustedes han presenciado milagros más de lo que se dan cuenta. Puede que parezcan pequeños comparados con los que hizo Jesús al levantar a los muertos, pero no es la magnitud lo que los hace ser milagros, sino el hecho de que vienen de Dios. Algunos piensan que los milagros son simples coincidencias o pura suerte, pero el profeta Nefi condenó a quienes menosprecian el poder y los milagros de Dios
y se predican su propia sabiduría y su propia instrucción para enriquecerse. Los milagros se producen mediante el poder divino de Él, que es poderoso para salvar. Los milagros son extensiones del plan eterno de Dios, son una ayuda esencial del cielo a la tierra. El otoño pasado, la hermana Rasband y yo nos dirigimos hacia Goshen, Utah, para un evento cara a cara que se iba a transmitir a más de 600,000 personas en 16 idiomas diferentes. El programa se centraría en los eventos de la restauración del Evangelio de Jesucristo y tendríamos preguntas enviadas por jóvenes adultos de todo el mundo. La hermana Rasband y yo habíamos revisado las preguntas y vimos que nos daban la oportunidad de testificar de José Smith como profeta de Dios, del poder de la revelación en nuestra vida, de la restauración continua del Evangelio de Jesucristo y de las verdades y los mandamientos que más atesoramos. Muchos de ustedes que hoy están escuchando fueron parte de aquel evento milagroso. Originalmente se iba a transmitir desde la Arboleda Sagrada en el norte del estado de Nueva York, donde José Smith testificó: «Vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchalo». Hermanas y hermanos, eso fue un milagro. Debido a la pandemia mundial, nos vimos obligados a reubicar la transmisión desde Goshen, Utah, donde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha reproducido un sector del antiguo Jerusalén para hacer filmaciones. Ese domingo, faltando pocos kilómetros para llegar a Goshen, la hermana Rasband y yo vimos un espeso humo que provenía de esa dirección. Los incendios forestales estaban azotando la región y nos inquietó el riesgo que eso suponía para la transmisión. Efectivamente, faltando 20 minutos para las 6 de la tarde, que era el horario de nuestra transmisión, se fue la electricidad en todo el complejo. Sin electricidad, no hay transmisión. Había un generador que algunos pensaban que podríamos utilizar, pero no había garantías de que fuera suficiente para los sofisticados equipos que teníamos. Todos en el programa, incluyendo a los narradores, los músicos, los técnicos y 20 jóvenes adultos de mi familia, estábamos muy comprometidos con lo que se iba a hacer. Me aparté de las lágrimas y la confusión reinantes para suplicarle al Señor un milagro. Padre Celestial, rara vez he pedido un milagro, pero te pido uno ahora, dije en mi oración. Esta reunión debe darse por el bien de todos nuestros jóvenes adultos en todo el mundo. Necesitamos la electricidad para hacerlo, si es tu voluntad. 7 minutos después de las 6 de la tarde, volvió la electricidad tan súbitamente como se había ido. Todo comenzó a funcionar, desde la música y los micrófonos hasta los videos y todo el equipo de transmisión. Comenzamos inmediatamente. Habíamos experimentado un milagro. Más tarde, cuando la hermana Rasband y yo volvíamos en auto a casa, el presidente Nelson y su esposa nos enviaron este mensaje. Ron, queremos que sepan que apenas nos enteramos de que se habían quedado sin electricidad, oramos pidiendo un milagro. Está escrito en las Escrituras de los últimos días, porque yo, el Señor, he extendido mi mano para ejercer los poderes del cielo. No lo podéis ver ahora, pero dentro de un corto plazo lo veréis y sabréis que yo soy y que vendré y reinaré con mi pueblo. Eso es exactamente lo que sucedió. El Señor extendió su mano y la electricidad volvió. Los milagros se producen mediante el poder de la fe. El profeta Moroni exhortó a las personas, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. Él continúa, «He aquí, fue la fe de Alma y de Amulek
lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí, fue la fe de Nefi y de Lei lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y a esta secuencia de las Escrituras yo podría agregar: y fue la fe del elenco de jóvenes adultos, de los técnicos de la transmisión, de los líderes y de los miembros de la iglesia, de un apóstol y de un profeta de Dios, lo que obró tan gran milagro de que fuera restaurada la electricidad a un remoto estudio de filmaciones en Goshen, Utah. Los milagros pueden venir como respuesta a las oraciones. No siempre consisten en aquello que pedimos o esperamos, pero si confiamos en el Señor, Él estará allí y tendrá la razón. Él adaptará el milagro al momento que lo necesitemos. El Señor efectúa milagros para que recordemos su poder, su amor por nosotros, su participación desde los cielos en nuestra experiencia terrenal y su deseo de enseñarnos lo que es de más valor. El que tuviere fe en mí para ser sanado, dijo él a los santos en 1831, y la promesa sigue siendo vigente, y no estuviere señalado para morir, sanará. Hay leyes decretadas en los cielos y nosotros siempre estamos sujetos a ellas. En ocasiones esperamos un milagro que sane a un ser querido, que revierta un hecho injusto o que suavice el corazón de un alma amargada o desilusionada. Desde nuestra perspectiva terrenal, queremos que el Señor intervenga para arreglar lo que esté dañado. Mediante la fe se producirá el milagro, aunque no necesariamente en el momento o con la solución que deseábamos. ¿Significa eso que somos menos fieles o que no merecemos su intervención? No. El Señor nos ama a todos. Él dio su vida por todos nosotros y su expiación continúa librándonos de cargas y del pecado conforme nos arrepentimos y acercamos a Él. El Señor nos ha recordado que vuestros caminos no son mis caminos. Él nos ofrece: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar de los problemas, las desilusiones, los temores, la desobediencia, las preocupaciones por los seres queridos, por los sueños rotos o perdidos. El sentir paz en medio de la confusión o la aflicción es un milagro. Recuerden las palabras del Señor: ¿no hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? El milagro consiste en que Jesucristo, el gran Jehová, el Hijo del Altísimo, nos responda con paz. Tal como Él se apareció a María en el jardín y la llamó por su nombre, Él nos llama a que ejerzamos la fe. María procuraba servirle y cuidar de Él. Su resurrección no es lo que ella esperaba, pero sucedió de acuerdo con el gran plan de felicidad. «Desciende de la cruz», le gritó la multitud de incrédulos en son de burla en el Calvario. Él podría haber hecho tal milagro, pero Él conocía el fin desde el principio y procuraba ser fiel al plan de su Padre. No debemos pasar por alto este ejemplo. Él nos ha dicho en tiempos de pruebas: mirad las heridas que traspasaron mi costado y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Ese es el milagro, hermanos, que se nos ha prometido a todos nosotros. En este domingo de Pascua de Resurrección, en el que celebramos el milagro de la resurrección de nuestro Señor, como apóstol de Jesucristo, ruego con humildad que sientan el poder del Redentor en sus vidas y que sus invocaciones a nuestro Padre Celestial sean contestadas con el amor y el compromiso que Jesucristo manifestó en su ministerio. Ruego que tengan el deseo de permanecer firmes y fieles en todo lo que ha de venir, y los bendigo para que haya milagros en sus vidas, como el que experimentamos en Goshen.
si es la voluntad del Señor. Procuren estas bendiciones del cielo para sus vidas, en tanto que buscan a este Jesús, de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, me regocijo con ustedes en este bendito domingo de Pascua de Resurrección al contemplar la gloriosa luz que nació en la tierra con la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». El Espíritu de Cristo existe en todas las cosas y da vida a todas las cosas. Conquista la oscuridad que de otro modo nos rodearía. Hace años, en busca de aventuras, mis 2 hijos y yo acompañamos a un grupo de hombres jóvenes a la caverna de los Lamentos, llamada así por un sonido que en algún momento resonó en la entrada. La caverna es una cueva con un estrecho pasaje que lleva a una cámara vertical de 55 metros de profundidad. Solo hay 2 formas de bajar: por la segura escalera circular o descender en rapel hasta el fondo. Mis hijos y yo decidimos hacer rapel. Mi hijo mayor descendió primero, mientras que el menor y yo, a propósito, fuimos los últimos a fin de descender juntos. Después de que nuestros guías nos instruyeron y aseguraron con arneses y equipo de amarre a una cuerda fuerte, descendimos poco a poco de espaldas hasta que nos paramos en una pequeña saliente. Ese era el último lugar del que no podríamos ya regresar. Nuestro siguiente paso de espaldas nos lanzó a una caverna estilo catedral, tan alta y ancha que podría tragarse toda la Estatua de la Libertad en Nueva York. Allí vimos muchas cosas y de repente las luces se apagaron por completo. Suspendidos en el abismo, nos devoró una oscuridad tan profunda que ni siquiera podíamos vernos las manos enfrente de nosotros. De pronto oí la voz de mi hijo gritar: «Papá, ¿estás allí?» «Estoy aquí, hijo», respondí. La inesperada pérdida de la luz estaba diseñada para demostrar que sin electricidad la oscuridad de la caverna era impenetrable. Se logró el objetivo, ya que sentimos la oscuridad, y apenas volvió la luz, la oscuridad se rindió de inmediato, tal como siempre se debe rendir ante la más tenue luz. Logramos un mayor aprecio por la luz que nunca olvidaremos y la seguridad de que nunca estamos completamente solos en la oscuridad. Nuestro descenso a esa caverna de alguna manera se asemeja a nuestro trayecto por la vida terrenal. Partimos de la gloriosa luz del cielo y descendemos a través de un velo de olvido. Nuestro Padre Celestial no nos dejó librados a las tinieblas, sino que nos prometió luz para nuestra jornada a través de su amado Hijo Jesucristo. Sabemos que la luz del sol es esencial para toda la vida en la tierra. Igualmente esencial para nuestra vida espiritual es la luz que emana de nuestro Salvador. Dios concede la luz a toda persona que viene en el mundo para que pueda discernir el bien del mal y sea inspirada a hacer lo bueno continuamente. Esa luz que se deja ver a través de lo que a menudo llamamos nuestra conciencia nos invita a hacer lo mejor que podamos. Al intensificar nuestra fe en Cristo, recibimos luz en una medida cada vez más intensa hasta que se disipan todas las tinieblas que pudiesen acumularse. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. La luz de Cristo nos prepara para recibir influencia ministradora del Espíritu, que es el poder convincente de Dios de la verdad del Evangelio. El tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, es un personaje de espíritu. La fuente más grande de luz que el Padre Celestial imparte en la vida terrenal proviene de Él, cuya influencia iluminará la mente y llenará el alma de gozo. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mediante la autoridad del sacerdocio, a nosotros se nos bautiza por inmersión para la remisión de pecados.
Luego se nos imponen las manos y se nos confiere este maravilloso e inefable don del Espíritu Santo. Después, cuando nuestros deseos y acciones se centren en la senda de los convenios, el Espíritu Santo como una luz interior revelará y testificará de la verdad, advertirá del peligro, consolará y purificará, y proporcionará paz a nuestra alma. Debido a que la luz se allega a la luz, la compañía constante del Espíritu nos llevará a tomar decisiones que nos mantendrán en la luz. Por otro lado, las decisiones que se tomen sin la influencia del Espíritu tenderán a llevarnos a las sombras y la oscuridad. Tal como lo enseñó el Elder Hales, cuando la luz está presente, la oscuridad es derrotada y debe retirarse. Cuando está presente en la luz del Espíritu Santo, la oscuridad de Satanás se aleja. Quisiera sugerir que quizás este es el momento de que se pregunten, ¿tengo esa luz en mi vida? Y si no es así, ¿cuándo fue la última vez que la tuve? Así como la luz del sol baña diariamente a la tierra para renovar y sostener la vida, ustedes pueden diariamente hacer más brillante la luz en su interior si eligen seguir al Señor. Se recibe una gota de luz del sol cada vez que buscan a Dios en oración, al estudiar las Escrituras para escucharlo o actuar conforme a la guía y revelación de nuestros profetas vivientes. Cada vez que se arrepientan, invitarán a la luz del sol espiritual a su alma y a la paz en su vida. Al participar de la Santa Cena, todas las semanas, podremos tomar su nombre sobre nosotros y recordarlo, y su luz brillará en cada uno de nosotros. Hay gozo en su alma cada vez que comparten el Evangelio y dan su testimonio, cada vez que sirven. La luz del Padre Celestial siempre reside dentro de su santo templo y sobre todos los que se presentan en la casa del Señor. Su luz en ustedes aumenta con sus actos de bondad, paciencia, perdón, caridad, y se manifiesta en su semblante feliz. Por otro lado, caminamos en las sombras cuando somos demasiado rápidos para enojarnos o demasiado lentos para perdonar. Si mantienen su rostro hacia la luz del sol, las sombras no tienen más remedio que quedarse atrás. Al buscar el Espíritu Santo, aumentará nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. La vida representa desafíos y reveses y todos debemos enfrentar algunos días oscuros. A pesar de todo, si dejamos que Dios prevalezca en nuestra vida, la luz del Espíritu Santo revelará que hay un propósito y significado en nuestras pruebas y que al final nos transformarán en personas mejores y más completas, con una fe más firme y una esperanza más brillante en Cristo, sabiendo que Dios estaba todo el tiempo allí con nosotros. Tal como el presidente Nelson lo aconsejó, la oscuridad creciente que acompaña la tribulación hace que la luz de Jesucristo brille con mayor fulgor. Las etapas de nuestra vida pueden llevarnos a lugares inesperados. Si el pecado los ha llevado allí, corran la cortina de oscuridad y comiencen ahora mismo a acercarse humildemente a su Padre Celestial con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Él escuchará su oración ferviente. Con valor, allegaos a Él, y Él se allegará a vosotros. Nunca estarán fuera del alcance del poder sanador de Jesucristo. Provengo de buenos padres y de fieles antepasados que respondieron a la luz de Jesucristo y su Evangelio, y eso bendijo sus vidas y las de generaciones posteriores. Mi padre solía hablar de su padre, Milo Dykes, y contaba cómo su fe en Dios fue una luz para él de día y de noche. El abuelo era guardabosques y a menudo cabalgaba solo en las montañas, confiando su vida, sin dudarlo, a la dirección y al cuidado de Dios. En un invierno, cuando ya se asomaba la tormenta, él ensilló uno de sus caballos favoritos, el viejo Príncipe, y se dirigió a un aserradero para pasar y medir troncos. Al anochecer terminó su trabajo y volvió a montarse en la silla. Para entonces la temperatura había bajado y la tormenta azotaba. Sin luz, ni un camino para guiarlo condujo a Príncipe en el rumbo que pensó que los llevaría de regreso a la estación de guardabosques. Después de varios kilómetros en la oscuridad, Príncipe se detuvo. El abuelo lo instó varias veces para que avanzara, pero Príncipe se negó. Con la copiosa nieve que se arremolinaba a su alrededor, el abuelo se dio cuenta de que necesitaba ayuda de Dios.
y una pequeña voz le dijo: Milo, afloja las riendas de Príncipe. El abuelo obedeció y mientras aflojaba las riendas, el caballo se dio vuelta y dirigió sus pasos en un rumbo diferente. Horas más tarde, Príncipe se detuvo nuevamente y bajó la cabeza. A través de la nieve, el abuelo vio que había llegado a salvo a la estación de guardabosques. Y al salir el sol, el abuelo siguió las tenues huellas de Príncipe en la nieve. Respiró hondo cuando descubrió dónde había aflojado las riendas el caballo. Fue junto a un acantilado en una elevada montaña, donde un solo paso al frente habría lanzado tanto al caballo como a su jinete a la muerte segura. A raíz de esa experiencia y muchas otras, el abuelo aconsejaba que el mejor y más grande compañero que jamás tendremos es nuestro Padre Celestial, y que debemos reconocerlo en todos sus caminos y que Él enderezará las veredas. No hay oscuridad que jamás pueda suprimir, extinguir, dominar o derrotar esa luz. Nuestro Padre Celestial les ofrece gratuitamente esa luz. Nunca están solos. Él escucha y contesta cada oración. Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando pregunten: Padre, ¿estás allí?, Él siempre responderá: Aquí estoy, hijo. Doy testimonio de que Jesucristo cumplió el plan del Padre Celestial como nuestro Salvador y Redentor. Él es nuestra luz, nuestra vida y nuestro camino. Y esa luz que nunca se apagará y una gloria que nunca cesará. Su amor por nosotros es eterno, ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. We invite you, wherever you may be. Los invitamos, estén donde estén, a que se unan al coro para cantar ¡Qué firmes cimientos! Al concluir el himno, escucharemos al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Alan R. Walker, que sirve en la presidencia del área Centroamérica y que grabó su mensaje previamente. Luego, el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra. This is the Sunday afternoon session of the 191st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
A lo largo de su ministerio, el presidente Russell M. Nelson ha estudiado y enseñado sobre los convenios de Dios con sus hijos. Él mismo es un ejemplo radiante de alguien que anda en la senda de los convenios. En su primer mensaje como presidente de la Iglesia, el presidente Nelson declaró su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con Él, y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de hombres, mujeres y niños en todas partes. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio y su familia, y su habilidad para resistir los ataques del adversario, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. ¿Qué es la senda de los convenios? Es aquella senda que nos lleva hasta el reino celestial de Dios. Nos embarcamos en esa senda desde la puerta del bautismo y luego seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, los dos grandes mandamientos, hasta el fin. En el curso de la senda de los convenios, la cual por cierto se extiende más allá de la vida terrenal, recibimos todas las ordenanzas y convenios pertinentes a la salvación y la exaltación. Obedecer los principios y mandamientos del Evangelio de Jesucristo día a día es el curso de mayor felicidad y satisfacción en la vida. Por una parte, la persona se evita muchos problemas y cosas que lamentar. Permítame utilizar una analogía deportiva. En tenis hay algo llamado errores no forzados. Son cosas como enviar una pelota sencilla contra la red o cometer doble falta en el servicio. Los errores no forzados se consideran el resultado de los desatinos del jugador, en vez de ser causados por la habilidad del oponente. Con demasiada frecuencia, nuestros problemas o desafíos son autoinfligidos, el resultado de malas decisiones, o podríamos decir, la consecuencia de errores no forzados. Cuando seguimos diligentemente la senda de los convenios, evitamos de forma bastante natural muchos errores no forzados. Esquivamos diversos tipos de adicción. No caemos en el foso de la conducta deshonesta. Cruzamos el abismo de la inmoralidad y la infidelidad sin caer. Eludimos a las personas y las cosas que, aunque sean populares, pondrían en peligro nuestro bienestar físico y espiritual. Evitamos las decisiones que dañan o perjudican a otras personas, y más bien adquirimos hábitos de autodisciplina y de servicio. Se dice que el elder J. Golden Kimball, un 70 que sirvió hace muchos años, dijo: «Tal vez no siempre he andado en la senda estrecha y angosta, pero trato de cruzarla con tanta frecuencia como puedo». En un momento más serio, estoy seguro de que el hermano Kimball estaría de acuerdo con que permanecer en la senda de los convenios y no tan solo cruzarla es nuestra mayor esperanza para evitar la desdicha evitable, por un lado, y para lidiar con las adversidades inevitables de la vida, por el otro. Alguien podría decir: puedo tomar buenas decisiones con o sin el bautismo. No necesito convenios para ser una persona honorable o exitosa. Ciertamente hay muchos que, aunque no se encuentran en la senda de los convenios, actúan de un modo que refleja las decisiones y contribuciones de aquellos que están en la senda. Se podría decir que reciben las bendiciones de transitar un camino coherente con los convenios. ¿Cuál es entonces la diferencia de la senda de los convenios? En realidad, la diferencia es singular y eternamente significativa. Incluye la naturaleza de nuestra obediencia, el carácter del compromiso de Dios hacia nosotros, la ayuda divina que recibimos, las bendiciones ligadas al recogimiento como pueblo del convenio, y lo que es más importante, nuestra herencia eterna. Lo primero es la naturaleza de nuestra obediencia a Dios. Es más que simplemente tener buenas intenciones. Nos comprometemos solemnemente a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto seguimos el ejemplo de Jesucristo. Al ser bautizado, Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos.
Con los convenios no solo estamos resueltos a evitar errores o ser prudentes con nuestras decisiones, sino que nos sentimos responsables ante Dios por nuestras decisiones y por nuestra vida. Tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, nos centramos en Cristo, en ser valientes en el testimonio de Jesús y en cultivar el carácter de Él. Ofrecemos el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Con los convenios, la obediencia a los principios del Evangelio se arraiga en nuestra alma misma. Conozco a un matrimonio que, al momento de casarse, la esposa no estaba activa en la iglesia y el esposo nunca había sido miembro de la iglesia. Me referiré a ellos como María y Juan, que no son sus nombres reales. Cuando llegaron los hijos, María sintió la profunda necesidad de criarlos, como dicen las Escrituras, en disciplina y amonestación del Señor. Juan la apoyaba. María hizo algunos sacrificios importantes para estar en el hogar a fin de enseñar el Evangelio de forma constante. Se aseguró de que la familia aprovechara plenamente la adoración y la actividad en la iglesia. María y Juan llegaron a ser padres ejemplares, y sus hijos, todos varones llenos de energía, crecieron en fe y devoción a los principios y normas del Evangelio. Los padres de Juan, los abuelos de los niños, estaban complacidos con la vida sana y los logros de sus nietos, pero debido a cierto antagonismo hacia la iglesia, querían atribuir ese éxito exclusivamente a las habilidades parentales de Juan y María. Si bien no era miembro de la iglesia, Juan no dejó de cuestionar esa afirmación e insistió en que lo que ellos veían eran los frutos de las enseñanzas del Evangelio, lo que sus hijos experimentaban en la iglesia, así como lo que sucedía en el hogar. Juan mismo estaba siendo influenciado por el Espíritu, por el amor y el ejemplo de su esposa, y por los ruegos de sus hijos. En el debido tiempo y para alegría de los miembros del barrio y de sus amistades, fue bautizado. Aunque en la vida de ellos y sus hijos no han faltado los desafíos, María y Juan afirman de todo corazón que el convenio del Evangelio es, en efecto, la raíz de sus bendiciones, individualmente y como familia. Han visto cumplirse las palabras del Señor a Jeremías en la vida de sus hijos y en la de ellos. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otro aspecto singular de la senda de los convenios es nuestra relación con la deidad. Los convenios que Dios ofrece a sus hijos hacen más que guiarnos, nos ligan a Él. Una vez leí un artículo de periódico escrito por un periodista poco informado que explicaba que la forma en que efectuamos bautismos por los muertos es sumergiendo rollos de microfilmes en el agua. De ese modo, todos aquellos cuyos nombres figuren en el microfilm se consideran bautizados. Ese método sería eficiente, extremadamente eficiente, pero ignora el valor infinito de cada alma y la importancia crucial del convenio personal con Dios. Jesús dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan». Hablando en sentido figurado, esa puerta es tan estrecha que permite que solo entre una persona a la vez. Cada una asume un compromiso individual con Dios y a cambio recibe de Él un convenio individual, por nombre, en el que puede confiar incondicionalmente por el tiempo y la eternidad. Esto nos lleva a considerar una tercera bendición especial de la senda de los convenios. Dios brinda un don casi incomprensible para ayudar a guardar los convenios a quienes los hacen, el don del Espíritu Santo. Dicho don es el derecho a la compañía, protección y guía constantes del Santo Espíritu. En la senda de los convenios también encontramos las bendiciones esenciales del perdón y de ser limpios de pecado. Esa ayuda solo puede recibirse mediante la gracia divina administrada por el Espíritu Santo. Y este es el mandamiento, dice el Señor: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha.
Quienes siguen la senda de los convenios hallan bendiciones singulares en diversos recogimientos divinamente señalados. A lo largo de las Escrituras encontramos profecías del recogimiento literal de las largamente dispersadas tribus de Israel en las tierras de su herencia. El cumplimiento de esas profecías está ahora en marcha con el recogimiento del pueblo del convenio en la Iglesia, el reino de Dios sobre la tierra. El presidente Nelson explica, cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. El Señor manda a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días: levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Existe también una congregación semanal del pueblo del convenio, en la casa de oración, en el día del Señor, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo. Es una reunión para participar del pan y el agua sacramentales en memoria de la expiación de Jesucristo. Cuando era adolescente, yo era el único miembro de la iglesia en mi clase de la escuela secundaria. Disfrutaba relacionarme con muchos buenos amigos en la escuela. No obstante, descubrí que dependía mucho de dicha reunión del día de reposo cada semana para vivificarme y renovarme espiritual y hasta físicamente. ¿Cuánto hemos sentido la pérdida de esa regular reunión del convenio durante la actual pandemia? ¿Y cuánto ansiamos que llegue el momento en que podamos volver a reunirnos como antes? Por último, el pueblo del convenio se congrega en el templo, la casa del Señor, para procurar las ordenanzas, las bendiciones y la revelación que únicamente están disponibles allí. El profeta José Smith enseñó cuál era el objeto del recogimiento del pueblo de Dios en cualquier época del mundo. El objeto principal era edificar una casa al Señor, en el cual Él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación. Porque hay ciertas ordenanzas y principios que, para poder enseñarse y practicarse, deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Al final, solo al seguir la senda de los convenios, heredamos las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, las supremas bendiciones de la salvación y la exaltación que solo Dios puede dar. Las referencias que hacen las Escrituras al pueblo del convenio a menudo se refieren a los descendientes literales de Abraham, o la casa de Israel. Sin embargo, el pueblo del convenio también incluye a todos los que reciben el Evangelio de Jesucristo. Pablo explicó: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Quienes son leales a sus convenios saldrán en la resurrección de los justos. Son hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio. Son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras, todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Ruego que, como pueblo, demos oído al llamado del profeta de permanecer en la senda de los convenios. Nefi nos vio a nosotros y nuestra época, y escribió: yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Este domingo de Pascua de Resurrección testifico de Jesucristo, cuya resurrección es nuestra esperanza y la seguridad irrefutable de todo lo que se promete en la senda de los convenios y al final de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El hermoso himno santo de los últimos días, La luz de la verdad, capta de forma inequívoca el entusiasmo y el fervor de que la plenitud del Evangelio vaya a todo el mundo. En ese himno cantamos: Oíd naciones, regocijad, la voz del cielo ya escuchad. En esta tierra se restauró la luz de la verdad. Louis F. Monk, el autor de este jubiloso texto, era un converso alemán que escribió la inspirada letra del himno mientras vivía en Suiza, durante su servicio como misionero de tiempo completo en Europa. El gozo que emana de ver el impacto global de la restauración se expresa claramente en las siguientes palabras del himno. Vivíamos en oscuridad antes de ver el amanecer. El alba vino. Regocijad. La luz se deja ver. Gracias al comienzo de la restauración continua, hace poco más de 200 años, la gloriosa luz de la verdad ahora brilla refulgente en toda la tierra. El profeta José aprendió en 1820, y millones de personas lo han aprendido desde entonces, que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Poco después de la organización de la Iglesia en esta última dispensación, el Señor habló a José Smith y manifestó su abundante amor por nosotros cuando dijo: Por tanto yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Poco después de que se hubo recibido esa revelación, se empezó a llamar misioneros y se los envió a muchas naciones del mundo. Tal como predijo el profeta Nefi, el mensaje del Evangelio restaurado comenzó a predicarse entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se organizó formalmente en 1830 en una pequeña cabaña de troncos, en la parte norte del estado de Nueva York. Tomó 117 años, hasta 1947, para que la Iglesia pasara de los primeros 6 miembros hasta alcanzar el 1.000.000. Los misioneros fueron un rasgo característico de la Iglesia desde sus primeros días. Se extendieron a las tierras de los amerindios, a Canadá, y en 1837 más allá de la región de América del Norte, hasta llegar a Inglaterra. No mucho después, los misioneros estaban trabajando en el continente europeo y tan lejos como en la India y las islas del Pacífico. La marca de los 2 millones de miembros se logró solamente 16 años después, en 1963, y la marca de los 3 millones en 8 años más. El presidente Russell M. Nelson recientemente dijo, destacando el rápido crecimiento de la Iglesia: Hoy en día la obra del Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días avanza a paso acelerado. La Iglesia tendrá un futuro sin precedentes e incomparable. La restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud, la organización de la Iglesia viviente del Señor una vez más sobre la tierra y su extraordinario crecimiento desde entonces han hecho que las ordenanzas del sacerdocio estén disponibles en toda la tierra. Las ordenanzas y los convenios sagrados que nos ligan a Dios y nos colocan en la senda de los convenios claramente manifiestan el poder de la divinidad. Al participar en esas sagradas ordenanzas por los vivos y por los muertos, recogemos a Israel en ambos lados del velo y preparamos la tierra para la segunda venida de Salvador. En abril de 1973, mis padres y yo viajamos desde nuestro país natal, Argentina, para ser sellados en el templo. Ya que por entonces no había templos en ninguna parte de Latinoamérica, recorrimos en avión más de 9.600 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta para sellarnos en el templo de Salt Lake. Aunque en esa época tenía apenas 2 años y no recuerdo la totalidad de aquella experiencia especial, hay 3 imágenes muy claras del viaje que se me grabaron en la mente y que me han acompañado desde entonces. Primero, recuerdo que me ubicaron cerca de la ventanilla del avión y que veía las nubes blancas debajo de nosotros. El recuerdo de aquellas hermosas y radiantes nubes que parecían gigantescas bolas de algodón permanece en mi mente.
Otra imagen que me ha quedado en la mente es la de unos personajes de curiosa apariencia de un parque de diversiones del área de Los Ángeles. Esos personajes son difíciles de olvidar. Sin embargo, mucho más importante es esta imagen, radiante e inolvidable. Recuerdo claramente haber estado en una sagrada sala del templo de Salt Lake, donde se efectúa el sellamiento de los matrimonios y familias por el tiempo y por toda la eternidad. Recuerdo el hermoso altar del templo y la intensa luz del sol que resplandecía a través de la ventana de la sala. En ese momento sentí, y he sentido desde entonces, la calidez, la seguridad y el solaz de la gloriosa luz de la verdad. 20 años más tarde, se me reafirmó un sentimiento similar en el corazón al entrar en el templo para sellarme de nuevo, esta vez cuando mi novia y yo fuimos sellados por el tiempo y por toda la eternidad. Sin embargo, en esa ocasión no tuvimos que viajar miles de kilómetros, ya que el templo de Buenos Aires, Argentina, ya se había construido y dedicado, y se encontraba a una corta distancia de auto de nuestra casa. 22 años después de nuestra boda y sellamiento, tuvimos la bendición de regresar al mismo templo, pero esta vez con nuestra hermosa hija, y fuimos sellados como familia por el tiempo y por toda la eternidad. Al reflexionar sobre esos momentos tan sagrados de mi vida, me ha invadido un gozo profundo y duradero. He sentido y sigo sintiendo el amor de un Padre Celestial compasivo que conoce nuestras necesidades individuales y nuestros deseos del corazón. Al hablar del recogimiento de Israel en los últimos días, Jehová el Señor dijo: «Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Me siento eternamente agradecido de que, desde una tierna edad, la ley del Señor haya empezado a escribirse profundamente en mi corazón mediante sagradas ordenanzas en su santa casa. Cuán fundamental es saber que Él es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo y que, sean cuales fueran las circunstancias que nos rodeen, si somos fieles y obedecemos los convenios que hemos concertado, podemos estar para siempre envueltos entre los brazos de su amor. Durante la sesión de mujeres de la Conferencia General de octubre de 2019, el presidente Nelson dijo: «Todos nuestros esfuerzos para ministrarnos unos a otros, proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos, convergen en el Santo Templo». Además, durante la misma Conferencia General, el presidente Nelson enseñó: «Claro está que la joya suprema de la restauración es el Santo Templo. Sus ordenanzas y convenios sagrados son cruciales para preparar a un pueblo que esté listo para recibir al Salvador en su segunda venida». La restauración continua ha estado caracterizada por la edificación y dedicación de templos a un ritmo creciente. El efectuar el recogimiento de ambos lados del velo, al realizar sacrificios para prestar servicio y al hacer que el templo sea crucial en nuestra vida, el Señor ciertamente nos está edificando. Está edificando a su pueblo del convenio. La gloriosa luz de la verdad brillará por la eternidad. Alumbra, cual los rayos del sol, todo el mundo hoy. Testifico que hoy la gloriosa luz de la verdad brilla refulgente en toda la tierra. La obra maravillosa y el prodigio que predijo el profeta Isaías y que Nefi vio están teniendo lugar a un ritmo acelerado, aún en estos tiempos difíciles. Como José Smith declarara proféticamente: «El estandarte de la verdad se ha izado. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida». Hermanos y hermanas, ruego que hoy estemos dispuestos y decidamos consagrarnos nosotros y nuestras familias a escuchar la voz del cielo, sí, la voz de nuestro Salvador. Ruego que hagamos y guardemos convenios con Dios, lo cual nos establecerá firmemente en la senda que conduce de regreso a su presencia, y que nos regocijemos en las bendiciones de la gloriosa luz de la verdad de su Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
En la Conferencia General de octubre de 1849 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se llamó al elder John Taylor, del Quórum de los 12 Apóstoles, a abrir la nación de Francia para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Su servicio incluyó editar la primera publicación periódica oficial de la Iglesia en ese país. En 1851, el elder Taylor preparó y publicó un artículo en respuesta a las preguntas que solían hacerle sobre la Iglesia. Y cerca del final del ensayo relató el siguiente episodio. Hace unos años, en Nauvoo, un caballero, miembro de la legislatura, preguntó a José Smith ante mí cómo podía él gobernar a tanta gente y mantener un orden tan perfecto, comentando al mismo tiempo que a ellos les era imposible hacerlo en cualquier otro lado. El señor Smith contestó que era algo muy fácil de hacer. ¿Cómo?, preguntó el caballero. Para nosotros es muy difícil. El señor Smith respondió, les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Ruego que el Espíritu Santo nos instruya y edifique a cada uno de nosotros mientras hago hincapié en la importante función que tienen los principios en el Evangelio restaurado de Jesucristo. El Señor reveló al profeta José Smith que los élderes, presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios de mi Evangelio que se encuentran en la Biblia y en el libro de Mormón, en el cual se halla la plenitud del Evangelio. También declaró que los santos de los últimos días deben ser más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios que os conviene comprender. Dicho de manera breve, un principio del Evangelio es una pauta basada en la doctrina para el justo ejercicio del albedrío moral. Los principios se derivan de verdades más amplias del Evangelio y nos brindan dirección y normas a medida que seguimos adelante por la senda de los convenios. Por ejemplo, los 3 primeros artículos de fe señalan aspectos fundamentales de la doctrina del Evangelio restaurado de Jesucristo. La naturaleza de la Trinidad en el primer artículo de fe. Los efectos de la caída de Adán y Eva en el segundo artículo de fe. Y las bendiciones que son posibles por medio de la expiación de Jesucristo en el tercer artículo de fe. En el cuarto artículo de fe se exponen los primeros principios, las pautas del ejercicio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, y las primeras ordenanzas del sacerdocio que hacen posible que la expiación de Jesucristo tenga eficacia en nuestra vida. La palabra de sabiduría es otro ejemplo de un principio a modo de pauta. Fíjense en los versículos iniciales de la sección 89 de Doctrina y Convenios. Dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. He aquí, de cierto, así os dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. La instrucción inspirada que sigue a esta introducción brinda pautas perdurables tanto para el bienestar físico como espiritual y testifica de bendiciones específicas supeditadas a nuestra fidelidad a dicho principio. Al aprender, comprender y vivir los principios del Evangelio, se fortalece nuestra fe en el Salvador, se ahonda nuestra devoción a Él y se invita a nuestra vida a una infinidad de bendiciones y dones espirituales. Los principios de rectitud también nos ayudan a mirar más allá de nuestras preferencias personales y los deseos egocéntricos, dándonos la apreciada perspectiva de la vida eterna a lidiar con las diversas circunstancias, retos, decisiones y experiencias de la vida terrenal. Las palabras del profeta José Smith acerca de enseñar principios correctos
Tal vez sea una de sus enseñanzas más citadas. Hallamos ejemplos magníficos de este modelo inspirado de instrucción en boca de los siervos autorizados del Señor en la actualidad. En una conferencia general de 1998, el presidente Dallin H. Oaks habló sobre los deberes que tienen los poseedores del sacerdocio arónico en cuanto a la preparación y administración de la Santa Cena. Allí describió el principio de no distraer e indicó que un poseedor del sacerdocio arónico jamás querría que hubiese nada en su apariencia ni conducta que distrajera a miembro de la iglesia alguno de la adoración y renovación de sus convenios. El presidente Oaks también hizo hincapié en principios relacionados como el orden, la limpieza, la reverencia y la dignidad. Curiosamente, el presidente Oaks no dio a los hombres jóvenes una larga lista de cosas que podían y no podían hacer, sino que explicó el principio con la expectativa de que ellos, sus padres y sus maestros podían y debían utilizar su propio criterio e inspiración para seguir la pauta. Él explicó: "No voy a sugerir reglas detalladas, dado que las circunstancias en los diferentes barrios y ramas de nuestra iglesia mundial son tan diferentes que una regla específica que pueda requerirse en cierto lugar quizás sea inapropiada en otro. Más bien sugeriré un principio basado en las doctrinas. Si todos entienden este principio y actúan en armonía con él, existirá muy poca necesidad de reglas. Si se necesitaran reglas o consejos en casos individuales, los líderes locales pueden proporcionarlos en armonía con las doctrinas y los principios correspondientes". El presidente Russell M. Nelson nos enseñó en la conferencia general de abril de 2015 que el día de reposo es una delicia. Y explicó cómo había llegado él a comprender personalmente un principio básico sobre cómo honrar el día de reposo. ¿Cómo santificamos el día de reposo? En mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino hasta más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento, ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no apropiada para el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo: ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. La sencilla pero a la vez magnífica pregunta del presidente Nelson hace hincapié en un principio que despeja cualquier incertidumbre respecto a lo que significa el día de reposo y lo que debemos hacer para santificarlo. Su pregunta resume una pauta y una norma que pueden bendecirnos a todos en nuestras diversas circunstancias. Hace 6 meses, en la conferencia general, el presidente Nelson describió la alegría que sintió al descubrir un nuevo significado de la palabra Israel. Nos dijo que su alma se conmovió al aprender que el nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Entonces procedió a enumerar una serie de implicaciones importantes que se derivan de ese conocimiento. Su mensaje en cuanto a estar dispuestos a dejar que Dios prevalezca es un ejemplo notable de enseñar principios correctos para que podamos gobernarnos a nosotros mismos. Y así como hizo durante su mensaje en cuanto a hacer el día de reposo una delicia, el presidente Nelson formuló preguntas fundamentadas en principios que sirven de guías y normas para cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? Y prosiguió: consideren cómo esa disposición podría bendecirles. Si no están casados y buscan un compañero eterno, su deseo de ser de Israel les ayudará a decidir con quién salir y cómo.
Si están casados y su cónyuge ha quebrantado sus convenios, el estar dispuestos a dejar que Dios prevalezca en tu vida permitirá que sus convenios con Dios permanezcan intactos. El Salvador sanará tu corazón quebrantado. Los cielos se abrirán a medida que busques saber cómo seguir adelante. No es necesario que andes a la deriva, ni que dudes. Si tienes preguntas sinceras sobre el Evangelio o la Iglesia, si eliges dejar que Dios prevalezca, serás guiado para encontrar y comprender las verdades absolutas y eternas que guiarán tu vida y te ayudarán a mantenerte firme en la senda de los convenios. Cuando enfrentes la tentación, incluso si ésta se presenta cuando estés exhausto o te sientas solo o incomprendido, imagina el valor que puedes reunir si dejas que Dios prevalezca en tu vida y si le suplicas que te fortalezca. Si tu deseo más grande es dejar que Dios prevalezca, formar parte de Israel, tantas otras decisiones se vuelven más fáciles. Tantos problemas dejan de ser problemas. Sabes cuál es la mejor forma de arreglarse. Sabes qué mirar y leer, dónde pasar tu tiempo y con quién asociarse. Sabes lo que quieres lograr. Sabes el tipo de persona que realmente deseas llegar a ser. Fíjense en cuántas decisiones cruciales y experiencias vitales pueden verse influidas por el principio de estar dispuestos a dejar que Dios prevalezca. Salir en citas y casarse, preguntas y dudas sobre el Evangelio, la tentación, el arreglo personal, qué mirar y leer, dónde pasar el tiempo, con quién relacionarse y muchísimas más. Las preguntas inspiradas del presidente Nelson hacen hincapié en un principio sencillo que brinda dirección en cada aspecto de nuestra vida y que nos permite gobernarnos a nosotros mismos. Cuando José Smith estuvo encerrado en la cárcel de Liberty, escribió cartas de instrucción a los líderes y miembros de la iglesia y les recordó que un barco muy grande se beneficia mucho en una tempestad con un timón pequeño que lo acomoda al vaivén del viento y de las olas. Un timón está compuesto por una rueda o una barra y el equipo correspondiente y sirve para dirigir un barco o una embarcación. Acomodarse al vaivén del viento y de las olas denota la manera de maniobrar el barco durante una tormenta de modo que mantenga el equilibrio sin volcarse. Los principios del Evangelio son para mí y para ustedes lo que un timón es para un barco. Los principios correctos nos permiten encontrar el camino y permanecer firmes, constantes e inmutables para no perder el equilibrio y caer en las furiosas tormentas de tinieblas y confusión de los últimos días. Hemos sido abundantemente bendecidos en esta conferencia general al aprender sobre principios eternos por medio de los siervos autorizados del Señor. Ahora bien, nuestra responsabilidad individual es gobernarnos a nosotros mismos de acuerdo con las verdades de las que han testificado. El presidente Ezra Taft Benson enseñó: en los próximos 6 meses, el ejemplar de la revista Leona en el que se publican los discursos de la conferencia deben de estar juntos a sus libros canónicos para que lo consulten frecuentemente. Con toda la fuerza de mi palabra, los invito a todos a aprender, vivir y amar los principios de rectitud. Solo las verdades del Evangelio pueden permitirnos hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, a fin de seguir adelante en la senda de los convenios y ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Sé que la doctrina y los principios del Evangelio de Jesucristo son la fuente fundamental de dirección para nuestras vidas y de un gozo perdurable tanto en la vida terrenal como en la eternidad. Y en este glorioso domingo de Pascua testifico con gozo que nuestro corazón salvador viviente es la fuente de la que emanan estas verdades. Y de ello testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
At the conclusion of the conference, Al concluir la conferencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la música inspiradora. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta conferencia cantando "Trabajemos hoy en la obra". La última oración la ofrecerá la hermana Sharon Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Y la conferencia entrará en receso. Mis amados hermanos y hermanas, en verdad hemos tenido un festín espiritual. Cuán agradecido estoy por las oraciones, los mensajes y la música de toda la conferencia. Gracias a cada uno de ustedes por unirse a nosotros donde quiera que estén. A principios del año pasado, debido a la pandemia del COVID-19 y a nuestro deseo de ser buenos ciudadanos del mundo, tomamos la difícil decisión de cerrar provisionalmente todos los templos. Durante los meses subsiguientes, nos hemos sentido inspirados a reabrirlos en forma gradual y con suma prudencia. Los templos ya se están abriendo y están funcionando en 4 fases, respetando rigurosamente las disposiciones y los protocolos de seguridad de los gobiernos locales. En el caso de los templos en la fase 1, los matrimonios que reúnan los requisitos y hayan recibido previamente su investidura pueden ser sellados como marido y mujer. En el caso de los templos en la fase 2, se efectúan todas las ordenanzas de personas vivas, incluso la investidura, el sellamiento del esposo y de la esposa, y de los hijos a los padres. Recientemente hemos enmendado las disposiciones de la fase 2 y ahora se permite que nuestros jóvenes, los nuevos miembros y otras personas que tengan una recomendación de uso limitado participen en bautismos vicarios por sus antepasados. En el caso de los templos en la fase 3, aquellos con cita previa pueden participar no solo en las ordenanzas personales, sino también en todas las ordenanzas mediante representante por los antepasados fallecidos. La fase 4 es el regreso a la actividad plena y regular del templo. Estamos agradecidos por su paciencia y servicio dedicado durante este periodo de cambios y desafíos. Ruego que su deseo de adorar y de prestar servicio en el templo sea más ardiente que nunca. Ahora bien, probablemente se estén preguntando ¿cuándo podrán regresar al templo? La respuesta es que su templo abrirá las puertas cuando lo permitan las disposiciones del gobierno local. Su templo se reabrirá cuando la incidencia del COVID-19 en su región esté dentro de límites seguros. Los instamos a hacer todo lo posible para ayudar a reducir los casos de COVID en su región, para que sus oportunidades de asistir al templo puedan aumentar. Mientras tanto, mantengan sus convenios y bendiciones del templo en primer plano, tanto en la mente como en el corazón. Sean fieles a los convenios que han hecho. Estamos edificando ahora para el futuro. Actualmente hay 41 templos en construcción o renovación. Apenas el año pasado, a pesar de la pandemia, se dio la palada inicial de 21 templos nuevos. Deseamos acercar aún más la casa del Señor a nuestros miembros, para que tengan el sagrado privilegio de asistir a ella tan a menudo como sus circunstancias lo permitan. Ahora quisiera anunciar los planes que tenemos para construir 20 templos más.
He meditado y rindo honor a los pioneros del pasado y del presente cuyas vidas consagradas han permitido que esta historia se vuelva realidad hoy. Un nuevo templo será construido en cada una de las siguientes ubicaciones: Brussels, Belgium; Vienna, Austria; Kumasi, Ghana; Beta, Mozambique; Cape Town, South Africa; Singapore, Republic of Singapore; Belo Horizonte, Brazil; Cali, Colombia; Querétaro, Mexico; Torreón, Mexico; Helena, Montana; Casper, Wyoming; Grand Junction, Colorado; Farmington, New Mexico; Burley, Idaho; Eugene, Oregon; Elko, Nevada; Yorba Linda, California; and Smithfield, Utah. Temples are a vital part of the restoration. La obra del templo es una parte singular y vital de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Las ordenanzas del templo llenan nuestra vida de poder y fortaleza, lo que no se puede obtener de ninguna otra manera. Damos gracias a Dios por las bendiciones del templo. Al concluir esta conferencia, expresamos de nuevo nuestro amor por ustedes. Rogamos que Dios derrame sus bendiciones y cuidado protector sobre cada uno de ustedes. Juntos nos encontramos en su sagrado servicio. Con valor, trabajemos hoy en la obra gloriosa del Señor. Ruego por ello, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, nuestros corazones están llenos y abundando con el poder de esta conferencia al terminar. Agradecemos tanto la luz que viene de Jesucristo y por esos dones poderosos proféticos que están entre nosotros. Agradecemos la luz y el poder que sentimos para seguir adelante y hacer algo diferente, y que cada miembro de la Iglesia pueda recordar los momentos de estar unidos para poder traer más luz a este mundo. Agradecemos los grandes dones que están aquí y oramos para que podamos ser esos dones para el mundo. Pedimos por un espíritu de conversión y un espíritu de perseverancia entre las nuevas generaciones, que con el Espíritu de Jesucristo podamos ser como Él. Y agradecemos por todas esas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo y fue seleccionada de conferencias generales anteriores. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.